Bienvenido de nuevo a la Batalla de los Edificios. Hoy estamos aquí para ver cuál de nuestros contendientes del día de hoy se lleva el título de la mejor cineteca de México. ¡Fuck yeah! ¿Estás cansado de que la arquitectura mexicana nos la vendan siempre como perfecta, aunque a ti siempre te ha parecido medio espantosa? Aquí en la Batalla de los Edificios sabemos que la mejor forma de evitar las agruras por soportar estas incongruencias es dejando a los edificios pelear sin que nadie los defienda por el título del mejor edificio fucking kicking super dupa mega porn star and all the cornflakes. Bueno, dije cineteca, pero igual pude haber dicho complejo de cines, porque ¿qué otra cosa es una cineteca sino el conjunto de sitios en los que se guarda la memoria fílmica de un país? Bibliotecas para los libros y cineteca para el cine. ¿Viste qué creativo el nombrecito? Pero vamos a pasar de largo lo de resguardo del material cinematográfico de un país, sobre todo porque las zonas de este resguardo rara vez, o más bien nunca, son zonas públicas, para enfocarnos directamente en los espacios donde se da cita a la oferta fílmica mundial y en donde se expende a una nación. Tomando esto en consideración, resulta evidente que el espacio central de este conjunto de cines pues son las salas en sí mismas, ¿no? El lugar en donde uno se sienta a ver la película y cómo se vincula esta con el área en donde se proyecta. Pero esto solo nos define lo que es una sala de cine en sí mismo, y en el concepto de cineteca cobran importancia tanto las salas como la forma en la que éstas se articulan entre sí, dando paso al área en donde se recibe al público, emulando incluso conceptos de plaza pública. Dicho lo anterior, vamos a darle una vueltecita al primer contendiente, que es la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Resumen rápido. La Cineteca Nacional se reubicó en la década de los 80 dentro del complejo cinematográfico llamado Plaza de los Compositores de la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, cuya sede aún se encuentra a trasillo de este edificio, obra diseñada en esa misma época por el arquitecto Manuel Rocha. La reubicación se debió a que más o menos por el mismo tiempo un incendio destruyó por completo la sede que había ocupado desde mediados de la década de los 70 a no más de 3 kilómetros de donde ahora se encuentra. Bueno, destruyó sede y acervo casi por completo, pero esa es otra historia llena de chismecillos que no vienen al caso. Mira que las hipótesis iban desde una explosión en el restaurante hasta el encubrimiento de pruebas sobre la matanza de estudiantes del 68. Total que, sea por la cercanía o porque significaba un incremento de 3 veces la capacidad con la que contaba el antiguo complejo destruido, 700 butacas contra más de 2.000 repartidas en 4 salas con más de 500 butacas cada una, la cosa fue que se cambiaron aquí, no sin su correspondiente compra a la Sociedad de Compositores, me imagino. Hay en este complejo cinematográfico una intención formal que no por sutil deja de ser importante y clara, identificativa del complejo. Fíjate cómo el diseño se aparta de los ángulos de 90 grados que no son tan comunes dentro de la historia de la arquitectura mexicana, sobre todo en la arquitectura colonial, y sin embargo el diseñador busca hacer una remembranza de esta arquitectura colonial a partir de diseñar un espacio central muy característico dentro de la arquitectura colonial, solo que lo configura de una manera rara, unos ángulos distintos que no son el cuadrado convencional, y llama la atención también, bueno, ahorita ya no se nota tanto por la remodelación que sufrió en últimas fechas el complejo, pero antes había un montón de elementos que buscaban reafirmar esta intención formal del diseño. Antes los adoquines que había aquí, ahorita ya no se ve, pero los adoquines que había fueron mandados a hacer exprofeso para marcar esta misma forma que tiene la plaza, incluso la marquesina del acceso que enmarcaba, enmarcaba más bien la parte de la entrada, de alguna manera también refería a estos ángulos, estas formas que tiene el complejo. Oye, mira qué bonito cubo hay detrás. Sí, ahorita vamos a hablar del cubo, por cierto. ¿Significa algo? Pues yo creo que hacía referencia a otras cosas, pero ahorita lo vemos. Y esta geometría no es solo un capricho sin fundamento, se genera a partir del acomodo de la forma que adquieren las salas, al acomodarse alrededor de las butacas en forma de auditorio para beneficiar la visibilidad de la pantalla o isóptica, y estas mismas agrupadas alrededor de 2 ejes perpendiculares de composición a manera de reflejo una de otra, daban como resultante una plaza
semirromboide, en donde se encontraban originalmente las taquillas y una suerte de área comercial medio incipiente. Además de tratarse de un estilo muy propio de su diseñador, recordemos que Manuel Rocha saltó a la fama por haber ganado el concurso para el diseño del Club de Golf Bellavista con su fachada en forma de polígonos irregulares. Se puede ver aquí también cómo este proyecto se apega a una de las corrientes arquitectónicas olvidadas en México, aquel que, alejado de los discursos nacionalistas tradicionales, se aventura en la experimentación surgida a mediados de los años 50, ya sea un poco motivado por los proyectos brasileños de aquella época, o bien sea por los experimentos planteados en las cubiertas y elementos de Félix Candela que ya vimos en otro video. Hay un punto importante dentro del proyecto de la antigua Cineteca, y es que en la década de los 80 ya el tema del estacionamiento se había vuelto un punto que, si bien no era el punto de partida para ningún proyecto, sí siempre estaba presente. Es más, prácticamente nadie lo diseñaba, pero siempre sabían que tenía que ocupar un lugar muy importante, y este hecho en particular en este terreno hacía que todo se complicara. ¿Por qué? Porque el terreno tiene una forma muy irregular, independientemente de tener una amplitud tan característica, dejaba muy reducidos los accesos hacia sus dos vialidades que lo circundan. No hay más que acordarse de cuando uno quería echarse a correr en plena lluvia hacia su coche, o salir hacia la puerta que conecta hacia el pueblo de Joco o Choco o Choco, o como se diga. También hacía mella hacia las vistas, como no estaba bien diseñado. Incluso las vistas que había desde adentro del complejo de la Cineteca hacia la parte circundante, pues siempre eran complicadas, porque no había más que estas dos entraditas. Entonces, bueno, pues siempre, a mí desde mi punto de vista, siempre me pareció que era un desperdicio no aprovechar las vistas que había hacia el edificio vecino de Javier Senosiain, que queda al lado. Yo creo que ese error o pues ese descuido de alguna forma fue curado en el momento en el que se hizo el cubito de la Plaza Central, que de alguna manera hacía referencia a este tipo de arquitectura. Hablando específicamente de las salas, hay que notar que siempre contaron con un diseño muy interesante, pues resuelven elementos básicos de funcionamiento, dotando a cada sala con su propio espacio de dulcería. Incluso en una se abría la posibilidad de una cafetería amplia, así como de servicios sanitarios, pero también, y esto me parece crucial en el diseño de estas salas, el acceso a ella es por la parte central de la zona de butacas, lo que permite aún ahora una mejor y más rápida distribución de quienes acceden a ella. No obstante estos elementos, el diseñador sabe dotar a estas salas de un carácter de sala pequeña y cerrada y privada, añadiendo algunos detalles de confortabilidad de estilo hacienda. Ahora ya no es muy visible la paleta de materiales en los acabados originales que tenía el complejo cinematográfico original, pero déjame decirte que con los murales de tabique de barro que tenía dentro de las salas a manera de paneles acústicos, con sus repellados rústicos pintados de blanco, con sus pavimentos exteriores de adoquines, dejaba muy clara la intención de presentar una cara reinterpretada y modernizada de las sensaciones espaciales que dejaban las haciendas mexicanas, en la misma línea que Luis Barragán había desarrollado desde la década de los 40. Si vamos a hacer un balance entre los errores y los aciertos de la antigua Cineteca, sí podríamos decir que sale muy bien parada. Yo diría, en todo caso, su gran error es la forma en la que dispuso del estacionamiento, el antiguo estacionamiento que había. Pero bueno, habría que matizarlo un poquito, porque finalmente sí había una gran intención formal a la hora de poner estos macizos de árboles alrededor de las vialidades, y también de conectar la vialidad peatonal principal y la vehicular también principal con el complejo a través de un paso a cubierto. Sin embargo, sí hay que decir algo, dentro de la propia plaza no estaba muy bien resuelta, que digamos. Las banquetitas que había alrededor, ahorita ya inexistentes, pero antes esas banquetitas eran tan chiquitas que apenas uno podía pasar, y realmente la parte central nunca estuvo muy bien resuelta como para su uso. Quiero decir, uno siempre termina mojándose, y es más, no hay más que ver cómo terminan siendo o viéndose los arbolitos que están adentro de la plaza, que se ven ahí como que medio abandonados. Es más, ni siquiera sirven para cubrirlo a uno de la lluvia, porque pues apenas está uno abajo del arbolito, y uno de plano prefiere meterse al cine para evitar la lluvia. Yo diría que se va el contendiente con, pues, no sé, un ojito morado, un golpe de jab en un descuido. Pues vamos a ver cómo se porta el contendiente que ha estado fanfarronando desde que llegamos. ¿Cómo se porta quién? El contendiente.
la ¿Cómo se Cineteca, llama el contendiente? la nueva Cineteca de la Ciudad de México. Es la misma, solo que es nueva. Ah, no me confundas. Y aquí está, El Retador, la nueva cineteca obra de Michel Rojkin, así se dirá. Bueno, de Michel Rojkin no hay muchos chismes, más allá de que empezó en el mundo profesional tocando la batería en La Gente Normal de Alex Sintek. Ahora bien, de la nueva cineteca, anexada a la antigua cineteca en el año 2011, consta de 4 salas de 180 butacas cada una. Sí hay que hacer notar que el proyecto no es solamente la creación de estas nuevas salas, se trata de remodelar la antigua cineteca e integrarla a un concepto más contemporáneo sobre el uso de los espacios, además de añadirle espacios museográficos, bibliotecas y áreas de conservación y resguardo. Un gran acierto de este proyecto es precisamente la forma en la que se resuelve esta plaza de acceso, incluso logrando hacer honra o incluso hasta mejorando el proyecto original de la Plaza de los Compositores de Manuel Rocha. Yo pienso que de alguna manera incluso hasta con una intención formal muy clara a la hora de hacer uso de esta techumbre que aparte de que da un espacio de convivencia y un espacio seco de protección contra la lluvia, además pues hace un elemento definitorio de todo el proyecto y lo hace de una manera en la que no tiene que invadir el proyecto anterior, no demuele nada, lo deja enterito, de alguna manera incluso hasta lo enmarca. Pero sí te digo una cosa que me parece importante y que de alguna manera es un problema que tiene toda la arquitectura en México desde mi punto de vista y que ha hecho que incluso esta disciplina no avance mucho dentro de nuestro país. Y es que siempre es el arquitecto nuevo, el arquitecto que está llamado a reinterpretar un espacio, el que quiere que sea su proyecto el que se vea, el que se note. No tienen la menor intención de hacer un estudio previo como para saber cuáles fueron las condicionantes o las generatrices del proyecto anterior. No hay un respeto, digamos, no necesariamente para que sea siempre el proyecto el que se quede, sino que a partir de ese estudio pueda contrastar el proyecto o de alguna forma utilizarlo para reinterpretarlo o bien resaltarlo, desde luego, ¿no? Pero lo que parece más bien es algo así como: eso es lo que se hizo antes, aquí vengo yo, esto es lo mío y esto es lo que vale la pena ver. Es que todo el mundo quiere ver quién tiene el chile más grande. O qué chile les embona mejor, digamos, como si pasaras por un cuarto, abres la puerta y te encuentras a tu sobrinita sodomizando a un burro toda cubierta de sangre. Con un chile enorme. Ella sodomizando al pobre burro. Que realmente esa relación como que no viene mucho al caso, ¿verdad? Pues bien, es claro que esto mismo es lo que pasa aquí. Si bien se respeta el proyecto original del complejo anterior de la Cineteca, pero es evidente que este es opacado con esta nueva techumbre, que por supuesto no es nada barata. Ahora bien, se vuelve el elemento más importante en el complejo, pero ¿realmente es el elemento más importante? ¿No habíamos quedado que aunque la vinculación de las salas tiene su importancia, primero son las salas las que deben quedar como el elemento generador del proyecto? Pues déjame decirte que como que no parece. Para empezar, las salas no resultan muy visibles. Incluso aquellos que no conocen mucho el lugar siempre tienen que preguntar en dónde quedan, porque siempre se les acaban las salas hasta la sala 6, y esto es porque pues, hay que subir a un segundo nivel para acceder. Ya una vez estando arriba, pues lo primero que llama la atención es que las entradas a las salas pues carecen de un carácter digno como para la entrada de una sala de cine. Realmente terminan viéndose más como entradas a bodegas en un parque industrial. Ahora, bueno, ya una vez adentro de la sala, el problema se agrava un poco más porque desde mi punto de vista tienes que recorrer toda la sala porque, bueno, entras desde la parte de arriba a la sala, entonces si quisieras ubicar tu lugar tendrías que irte hasta la parte de hasta abajo, recorriéndola de punta a punta, y peor aún si te toca del otro lado, porque por el control mismo de la sala se ha dado a tener solo una entrada abierta, aunque realmente existan accesos por cada uno de los puntos extremos, pero siempre te obligan a llegar de un extremo al otro, ¿no? Y entonces pues no carece de esta digamos carácter vestibular que podría tener en algún momento la entrada de una sala de cine. Ahora,
De cualquier manera, pues aquí arriba, lo primero que resalta y que se ve muy padre es la barra central en donde está la dulcería. Esta barra pues concentra, digamos, la dulcería para todas las salas y se ve muy padre. Sin embargo, en el momento en el que esta barra central pues tiende a ser usada por un comercio en particular, como lo es ahora los helados Roxy, pues de alguna manera pues lo dejan inutilizado si a ti no se te antoja un helado, ¿no? Porque si quieres palomitas, pues tienes que irte hasta abajo. Ahora, hay otro asunto, eso se ve muy padre, pero la parte en donde está la cafetería, pues se siente un poco olvidada, ¿no? Está como ahí, aventada, tirada a la nada. Si quieres unas tristes palomitas, tienes que ir a los locales que quedan por debajo de las salas en la planta baja, en donde sí hay sanitarios, librería, restaurantes y dulcería, aunque debo decir que se sienten un poco en el paso, como que está uno en la banqueta y de pronto te encuentras con estos comercios. A mí la verdad me gusta más la forma en la que los comercios se resuelven dando acceso por una plaza central privada, misma que permite incluso que el comercio salga un poco a ella sin estorbar con el uso de circulación que tienen este tipo de corredores. Otro gran acierto del complejo es la inclusión de una sala de proyección exterior. Bueno, la intención es el acierto, pero sí hay que decir que esta solución dista mucho de ser la verdadera solución que el despacho de Rojkind Arquitectos previó, pues originalmente se trataba de una sala excavada que permitía la isóptica a partir de este acomodo y que dejaba una circulación libre por la parte baja de la pantalla. De esta forma se configuraban unas butacas mucho más pertinentes para poder disfrutar de una proyección al aire libre. Y bueno, lo que tenemos aquí realmente es un terreno baldío enfrente de una pantalla. Algo así muy parecido a lo que... Sí, mira, ahí tenemos indigentes. Pues ahí está. Igual que en un autocinema, pero sin coches y con indigentes. Al final de cuentas se les debe haber acabado el presupuesto con el techote que está ahí puesto en medio. Y blanco. Sí, hubo que hacer uso de materiales que no se podían estandarizar porque eran todos cortes especiales, entonces pues cada uno de estos agujeritos eran diferentes. Y bueno, además hay que tomar en cuenta que si cuando va uno a hablar de una cineteca uno empieza diciendo, ay sí, la vi, tiene un techote bien padre, pues ya empieza uno con problemas, ¿no? Más que nada, diría un suscriptor. Estos proyectos, como ya lo hemos dicho en otros videos anteriores, estos proyectos pues tienen la referencia de proyectos previos, de proyectos que ya habían cometido errores o que ya habían solucionado otro tipo de problemas, y en lugar de encontrar esas soluciones pues hacen lo que les sale del forro. Entonces yo creo que se va definitivamente sin el título, la nueva Cineteca, dejándole el título por mayoría a la anterior Cineteca. Y ya. Nada más por tus calzones. Sí, a final de cuentas, por mis calzones. ¿Al finalmente? Al finalmente, así se dice ahora, es una nueva manera de decirlo.